Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Carlos Julián Serra Serrano, estudiante del programa de Tecnología de Producción de Audio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Hoy vamos a explicar la historia de la guitarra. Empezamos. Eh, el primer inicio de este instrumento fue en el año 3000 a.C., que fue los instrumentos primarios de cuerdas. Fue creado en la civilización antigua de Mesopotamia y Egipto. Aparecen los primeros instrumentos de cuerda pulsados considerados antecesores de la guitarra, perdón, ante la guitarra moderna como el tambor y otros laudes primitivos. Estos instrumentos introdujeron el concepto de cuerda vibrante en caja resonancia. Fueron los primeros instrumentos que le dieron esa creatividad o evolución para generar sonidos en caja resonancia. Pasamos al siglo XVIII. Eso fue la introducción del oud en Europa. Ya vemos que este instrumento en Europa fue parecido al laúd de Mesopotamia y Egipto, pero en Europa hicieron un cambio drástico que se ve más pequeño, más ancho y con su brazo más corto. Que esto viene de la cultura árabe. El oud es un instrumento árabe similar al laúd, llega a Europa durante la presencia musulmana en la península ibérica. Se convierte en una influencia clave para el desarrollo de instrumentos de cuerdas europeos. El siglo XV y siglo XVI, aparición de la viola. Esto fue los autores, los músicos españoles que dieron la creación de ese instrumento. La viola fue popular en España durante el Renacimiento. Y este instrumento es un instrumento basándose en el laúd, influyendo más técnica, más precisión a la guitarra posterior. Finales del siglo XV, guitarra de cuatro bordes. Autor, constructores europeos. Los europeos aparecen con la guitarra de cuatro bordes. Se utilizan principalmente para acompañar canciones y música popular. En esos tiempos la música popular era la música clásica, la música muy muy de la región, muy del país. Eran ese tipo de género musical. Todavía no existía como tal género. Siglo XVII, guitarra barroca. Los autores fueron compositores Francesco Coberta. Se añade a una quinta orden de cuerda, los que amplían la posibilidad música. La guitarra se vuelve popular en la música cortesana europea. Esta guitarra fue muy presente en la música cortesana, o sea, nos referimos a que fue muy de grupos o familias de la realeza, gente muy exclusiva en esa época, que este tipo de música era la que estaba de moda, la que se escuchaba en estos tiempos, en esos tiempos del siglo XVII. El siglo XVIII fue la aparición de la guitarra de seis cuerdas. El autor o creador fue luthiers europeos. Las cuerdas dobles comienzan a reemplazar por seis cuerdas simples, permitiendo mayor precisión sonora y nuevas técnicas musicales, que esto permitió darle mejor sonorización a a la música, darle más, ¿cómo le explico? En esos tiempos todavía yo no sabían qué era un acorde, una melodía, una armonía, nada de eso. Pero sabían que este instrumento generaba patrones rítmicos que ampliaban mucho en cualquier tipo de música que ellos hacían en esa época. En 1850 aparece la guitarra moderna, que la conocemos. El autor fue Antonio Torres Jurado. Este luthier español estandarizó el tamaño del cuerpo, el sistema de refuerzos internos. La forma de la guitarra clásica moderna aumentó su volumen y calidad sonora, que esto permitió que la guitarra pues moderna como la conocemos siempre ha abarcado en grandes géneros musicales, abarca más en su sonorización, sus sonidos son más enriquecedores
y son eh, sonidos muy amplios en la música. Principios del siglo XX, guitarra acústica de cuerdas metálicas. Autor C.F. Martin Company. Se introducen guitarras con cuerdas de acero que producen mayor volumen y se vuelven populares en géneros como el folk y el country. En esos tiempos ya había salido el country, que el country es como los piecitos, las bases principales del rock. Entonces, esto se dio pues a conocer en el siglo XX, este tipo de instrumento, porque se le daba ese sonido eh, amplio y pues estas personas dijeron, bueno, ¿cómo sería crear una guitarra con cuerdas metálicas? Y ya no sería una guitarra acústica, sino una guitarra de cuerdas metálicas. Todavía no se le llamaba guitarra eléctrica. 1936, la primera guitarra eléctrica exitosa, autor Gibson. Se lanza la Gibson Edge 150, una de las primeras guitarras eléctricas comerciales que permite ampliar el sonido, transformar la música popular. Ahí es donde yo digo que fue donde se le dio la evolución del country y ya poco a poco, años más adelante, donde se crea el rock. Qué evolución de una cosa maravillosa, y este instrumento fue interpretado por grandes músicos como Jimi Hendrix. 1963, guitarra clásica de 10 cuerdas. Narciso Yepes diseña una guitarra con 10 cuerdas para ampliar la resonancia y el rango total del instrumento, utilizada principalmente en música clásica. Este instrumento de 10 cuerdas se utilizó en música clásica como música de salón, música europea, baladas, música, boleros, flamencos, en fin, mucha música moderna de esa época. En el siglo XVII llega la chitarra batente. Tradición musical del sur de Italia, la chitarra batente es un instrumento tradicional italiano que surgió entre los siglos XVI y XVII. Este instrumento pues fue creado en el sur de Italia. Es diferente a la guitarra barroca, común por su nombre batente, previene la técnica de tocarla mediante rasgueos rítmicos. Los rasgueos rítmicos no son totalmente diferentes, que le dieron ese sonido diferente a muchos géneros musicales. En el siglo XX aparece la guitarra electroacústica, que la conocemos como guitarra mitad eléctrica, mitad acústica. Autoincorporación de sistemas amplificados. La guitarra electroacústica nace como una evolución de la guitarra acústica tradicional, conserva la caja de resonancia, pero incorpora un sistema de captación eléctrica, micrófono o pastilla, que ya viene con un sistema de micrófono que amplía más su sonido, más su sonorización, más su interpretación en diferentes géneros. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI aparece la guitarra digital. Autor, tecnología digital aplicada a instrumentos musicales. La guitarra digital es una evolución contemporánea del instrumento incorpora tecnología electrónica digital para modificar y procesar y simular sonidos. La guitarra digital se puede conectar a computadores, interfaz o tarjetas de audio y software en el cual se puede trabajar ya su sonido a través de programas digitales en computador. Muchísimas gracias por estar presente en esta explicación, por permitirme presentarles la historia de la guitarra. Que tengan un feliz día. Hasta luego.